Continuemos con el tema de distribuciones de probabilidad y en este caso trabajaremos las distribuciones de probabilidad para variables continuas. Vamos a revisar entonces las características generales de este tipo de distribución y nos centraremos en dos tipos de distribuciones inicialmente, la distribución uniforme y la distribución normal. Las otras distribuciones vamos a irlas abarcando a la medida en que vamos avanzando en el curso. Empecemos recordando que cuando hablamos de una variable continua, estamos haciendo referencia a variables que son el resultado de mediciones. Por ejemplo, yo puedo calcular la distancia que hay desde nuestras casas hasta la UIS, o el peso de cada uno de los estudiantes de este curso, o la temperatura de su cuerpo en el momento de leer estas diapositivas. Supongamos que hicimos el primer experimento, sacamos 5 estudiantes y calculamos cuál era la distancia en kilómetros desde sus respectivas casas hasta la universidad. Algunos están a 18 kilómetros, el tercer estudiante está a 2 kilómetros, el cuarto estudiante a 20 kilómetros y el quinto estudiante a 8 kilómetros. Con este experimento nos podemos hacer preguntas como cuál es el porcentaje de estudiantes que viajan menos de 5 kilómetros o cuál es el porcentaje de estudiantes que viajan más de 8 kilómetros. Ahora bien, recordemos que como estamos frente a una variable aleatoria continua, las variables continuas siempre tienen un número infinito de valores dentro de un intervalo en particular. Y esa es la razón por la que no solemos cuantificar la probabilidad de que nuestra variable continua caiga en un valor específico. De lo contrario, lo que hacemos es calcular la probabilidad de que esa variable se encuentre dentro de un intervalo. Las distribuciones de probabilidad entonces, que es que para las variables continuas, lo que hacen entonces justamente es eso, medir la probabilidad de que esas variables caigan dentro de un rango en particular, dentro de un intervalo. Las que vamos a revisar entonces en el día de hoy en esta clase son las distribuciones de probabilidad uniforme y la distribución de probabilidad normal. La distribución de probabilidad uniforme es tal vez la distribución más simple que se conoce de una variable continua. Tiene una forma rectangular y está definida por un valor mínimo, que aquí lo vemos como A, y un valor máximo, que aquí lo vemos como B. La longitud de la base de la distribución corresponde a lo que sería la base de este rectángulo, que sería B menos A, y su altura está representada como 1 sobre B menos A. Ahora bien, observemos que al aplicar el área de un rectángulo, que en este caso sería base por altura, al aplicar la fórmula del área del rectángulo, ese resultado nos va a dar 1. El área de este rectángulo es donde está representada toda la probabilidad. Y siempre en una distribución de probabilidad para variables continuas, el área total dentro de la distribución siempre va a ser igual a 1. Y esas áreas representan probabilidades. Ahora bien, si lo que quiero cuantificar es la probabilidad de que en esta distribución uniforme mi variable tome un valor que sea inferior o igual a B o que sea mayor que A, lo calculo a través de la altura. Pero si lo que quiero es cuantificar la distribución de probabilidad acumulada, aplico el área del rectángulo. En este caso, entonces, multiplico la altura sobre la longitud y cuantifico el área que estoy o que necesito hallar. Fijémonos otro punto importante. Para cualquier valor en la función de distribución acumulada, que aquí le llamamos distribución de probabilidad, cualquier valor que yo vaya a cuantificar por debajo de A, su probabilidad va a ser 0, que es lo que tenemos acá. Para cualquier valor inferior a A, la probabilidad es 0. Y para cualquier valor mayor o igual a B, su probabilidad va a ser 1, porque hasta ahí llega la distribución. Recordemos que está entre estos dos puntos, entre un máximo y un mínimo. Ahora fijémonos en la función de densidad.
en la función de densidad, cuando yo estoy cuantificando un valor puntual, si yo voy a cuantificar la probabilidad de que la variable tome valores superiores a b o inferiores a a, ese valor siempre de probabilidad siempre va a ser 0. ¿Cómo cuantificamos ahora entonces la media en este tipo de distribución? De manera muy sencilla. La media en una distribución uniforme pues es el punto medio entre el máximo y el mínimo, entonces lo expresamos como a sobre b sobre 2. Y en el caso de la desviación estándar, que es la que describe la dispersión de la distribución, pues es la raíz de la base del rectángulo al cuadrado sobre 12. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Vamos a ver este ejemplo. La UIS proporciona el servicio de autobús a los estudiantes pues, mientras se encuentran en el campus. Entonces, sabemos que el autobús llega a la parada Camilo Torres cada 30 minutos entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Los estudiantes llegan a la parada pues, en tiempos aleatorios. Sin embargo, el tiempo de espera de estudiante puede ser desde 0, que tan pronto lleguen esté pasando inmediatamente el bus, por lo tanto no deben esperar, y dado que pasa cada 30 minutos, pues muy seguramente también pueden esperar 30 minutos. De acuerdo con el tiempo en el que lleguen, entonces tenemos que el tiempo de espera sigue una distribución uniforme entre 0 y 30. El problema ahora me pregunta cuánto tiempo esperará en promedio un estudiante. Aplicando entonces, vamos a cuantificar la media de la distribución, que es el valor medio de la distribución, tenemos que es 15. Entonces, en promedio, un estudiante espera 15 minutos. Y si me preguntan cuál es la desviación estándar de los tiempos de espera, aplicando la ecuación y reemplazándola, tengo que es 8.66 minutos. ¿Qué puedo concluir? Que el tiempo de espera del autobús en la universidad por los estudiantes es alrededor de 15 minutos, más o menos 8.6 minutos. Es decir, que un estudiante puede esperar entre 6 minutos, 15 menos 8.6, una desviación estándar por debajo, a 24 minutos, 15 más 8.6 de desviación estándar. Ahora fijémonos que el problema nos pide hallar la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos. Aquí ya estoy entonces calculando probabilidades acumuladas. Para ello lo que debo hacer es hallar el área de este rectángulo. Entonces, reemplazando la expresión, voy a calcular la probabilidad que mi variable tome valores inferiores a 30 y superiores a 25. Reemplazando la ecuación, esto me da 0.16. ¿Eso qué quiere decir? Que esta área representa el 16% de la distribución, es decir, la probabilidad de que los estudiantes esperen entre 25 y 30 minutos es el 16%. ¿Cómo hago ese cálculo en R? Pues a través de la función PUNIF. Recordemos que utilizamos una función muy similar para hallar probabilidades acumuladas en la binomial. Entonces utilizo PUNIF, 25 es lo que voy a hallar el valor o la probabilidad de que esperen más de 25. Estos son los parámetros de la distribución, un mínimo 0, un máximo 30. Y voy a hacer lower tail false, es decir, yo no voy a acumular hacia la izquierda, voy a acumular hacia la derecha, por eso utilizo lower tail false. Fijémonos que nos da exactamente el mismo resultado. Ahora, si el problema lo que me pide es calcular la probabilidad, ya no es mayor que, sino la probabilidad de que un estudiante espere entre 10 a 20 minutos, matemáticamente la expresión es la misma. Entonces, reemplazo la altura por la base y esto me da 0.33, es decir, la probabilidad que los estudiantes esperen entre 10 y 20 minutos es mayor, es del 33%. Pero ¿cómo se hace esto en R? Se hace de una manera un poco distinta. Fijémonos que hay dos expresiones, o sea, lo que estoy aquí es concatenando prácticamente, o estoy haciendo es una operación de cálculos de probabilidad acumulada. Aquí yo tengo un menos. Lo primero que le pido es que me halle la probabilidad acumulada
de 20 hacia abajo, que es esta primera expresión subrayada en verde, es decir, calcúleme la probabilidad acumulada hacia abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que esperen menos de 20 minutos? Y después le pido que calcule la probabilidad de que esperen menos de 10 minutos, es decir, esta área que tengo acá en la gráfica. Cuando yo resto las dos, entonces me va a dar esta área que tengo entre ellos dos. Y fijémonos que el resultado es el mismo. Lo único que hice fue una operación matemática. Hice la resta de la probabilidad acumulada de 20 hacia abajo y se lo resté la probabilidad acumulada de 10 hacia abajo. Un último punto para revisar es el cálculo de los percentiles. Dentro de cualquier tipo de distribución yo también puedo calcular un percentil. Si el problema me pide que halle cuál es el percentil 50 de esta distribución, una distribución uniforme con parámetros mínimo de 0 y máximo de 30, lo hago a través en R de la función QUNIF, es decir, yo voy a hallar un cuantil de una distribución uniforme. En este caso estoy calculando realmente la mediana, en este caso, aquel valor que me parte la distribución en dos, con los parámetros de la distribución que es mínimo 0 y máximo 30. El resultado, como todos sabemos, es un cálculo muy sencillo porque esta es un tipo de variable de distribución continua muy sencilla porque tenemos expresados solo dos valores. Hasta aquí entonces hemos revisado las distribuciones de probabilidad uniforme y los comandos que vamos a utilizar en R es, si quiero expresar la probabilidad puntual utilizo DUNIF, la probabilidad acumulada con PUNIF, si quiero hallar el cuantil de la distribución o un percentil, un cuantil específico, QUNIF, y en el caso de que yo quiera generar números aleatorios que sigan una distribución uniforme, lo que debo hacer es utilizar la función RUNIF. Le coloco primero el número de observaciones que quiero o el número de datos aleatorios que quiero modelar con los parámetros de la distribución, un mínimo y un máximo. Veamos ahora la distribución normal. Esta distribución es ampliamente conocida, principalmente cada vez que escuchamos de la distribución normal, lo primero que se nos viene a la mente es una gráfica que tiene una forma de campana. Pero esta distribución realmente tiene una amplia aplicación, pues permite modelar numerosos fenómenos de tipos naturales o biológicos, como los que encontramos cuando hacemos mediciones de caracteres morfológicos, mediciones de tallas, pesos, envergaduras alares, diámetro de la altura del pecho en árboles, por ejemplo, o fenómenos de tipo fisiológicos, por ejemplo, evaluar efecto de una misma dosis de un fármaco en distintos individuos o una misma cantidad de abono en un cultivo, o fenómenos de tipo sociológicos, como consumos de cierto producto por determinados grupos de individuos, puntuaciones de un examen, o variables de tipo psicológicos también, como el coeficiente intelectual, suelen seguir este tipo de distribuciones o se pueden modelar a través de esta distribución. Veamos entonces cuáles son las características de la distribución normal. Lo primero que debemos anotar es que la distribución normal es una distribución que es de tipo simétrica. Como es simétrica, entonces el punto más alto de la curva corresponde a la media, pero no solamente encontramos la media, mediana y moda se encuentran en el mismo punto. Como hemos revisado anteriormente en las características de una distribución continua, las áreas bajo la curva siempre suman 1. Esta distribución, entonces lo que podemos ver también es que tiene dos mitades que son completamente simétricas, donde un área es casi que especular a la otra. En la distribución normal tenemos dos parámetros que la definen. Uno de ellos es la media, es decir, la localización de una distribución normal se determina a través de esta media, y la dispersión de la distribución se determina a través de la desviación estándar, como podemos ver acá. Hay una desviación estándar al lado y lado de la media, por arriba o por abajo, o dos desviaciones estándar por arriba o por abajo. Podemos observar también en este gráfico que si bien, aunque la gráfica de la distribución es completamente simétrica, estos ejes
o estas colas de la distribución siguen prolongándose. Se siguen prolongando y el dominio de esta variable siempre va de menos infinito a más infinito, lo que significa que aunque las colas de la distribución se alarguen ampliamente, nunca tocan el eje, es decir, esta distribución es asintótica. La función de densidad que describe la manera como calculamos las probabilidades es compleja. Sin embargo, no necesitamos utilizarla para poder hacer uso de la distribución normal en el cálculo de las probabilidades. Entonces, hemos dicho que nuestra distribución normal está definida por dos parámetros, la media y la desviación estándar. Lo expresamos de la siguiente manera. Mi variable aleatoria x sigue una distribución normal con parámetros μ y sigma. Ahora, observemos el siguiente gráfico. Aquí podemos ver diferentes curvas de distribución normal. Por ejemplo, supongamos que estamos graficando los pesos de una especie en particular y hay diferentes poblaciones en diferentes cordilleras, en diferentes partes del país, por ejemplo. Tenemos entonces una población que corresponde, la de color azul, esta curva de color azul, tiene como media 0, pero desviación estándar 0,2 en comparación con la distribución que está de color rojo, donde tenemos que comparte también su misma media, que es 0, pero su desviación estándar es mayor. También podemos tener una distribución como la verde, en donde no comparta ni la media ni la desviación estándar, por lo tanto representa una población completamente distinta. O podemos tener una población en donde tenga una amplia dispersión, así comparte el mismo valor 0 como media. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe una sola distribución de probabilidad normal. La distribución normal es una familia de distribuciones. Entonces, como el número de distribuciones normales es ilimitado, ya sabemos que es una familia de distribuciones, pueden haber diferentes tipos de distribuciones para la misma variable y así muchas más distribuciones para todas las posibles variables continuas que existan en la naturaleza. Por lo tanto, dado que puede haber un número ilimitado de distribuciones, lo que se hace es estandarizar una distribución normal. Existe una distribución normal que se utiliza para determinar las probabilidades de todas las distribuciones. Y esta distribución es la que se denomina la distribución normal estándar. ¿De dónde sale este valor? La distribución normal estándar, que es la que tenemos aquí de color rojo en la gráfica, es una distribución normal que tiene como media 0 y desviación estándar 1. De aquí surge otro concepto, que es el de estandarización o valor normal estándar. Es decir, en el momento en que nosotros vamos a hacer cálculos de probabilidad en una distribución normal de mis datos, normalmente lo que se utiliza es llevar a la escala de la distribución normal estándar. ¿Cómo estandarizo? Entonces, lo que debemos hacer es que a cada valor de mi variable le resto la media de la variable y lo divido entre la desviación estándar. A ese procedimiento se le denomina tipificación, normalización o estandarización. ¿Por qué? Porque estoy llevando mi distribución normal de mi variable original, lo estoy llevando a la escala de la distribución normal estándar, que es representado como Z. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier distribución de probabilidad normal puede convertirse en una distribución de probabilidad normal estándar al hacer este procedimiento. Entonces, ¿qué características tenemos de esa variable Z o variable estandarizada? Es decir, toda variable que yo posea que provenga de un muestreo, que sea una variable continua, que tenga una distribución normal con dos parámetros bien establecidos como media y desviación estándar, yo la puedo transformar a la distribución normal estándar.
Esa variable que se denomina en estos momentos, ya que la tipifiqué o estandaricé, se le denomina variable z y tiene unas características. La primera de ellas es que es una variable estandarizada, es decir, pasa a tener una media 0 y una desviación estándar de 1, y al transformar las medidas en desviaciones normales estándares, se modifica la escala. Vamos a ver de qué se trata. Recordemos una regla empírica que establecimos cuando revisábamos el concepto de simetría de los datos. Hablábamos entonces de la regla de Chebyshev, que nos decía que el 68% del área bajo la curva normal se encuentra a una desviación estándar de la media, es decir, entre la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar, encontramos el 68% de nuestra distribución. Ahora bien, como hemos transformado nuestra variable aleatoria a una variable z o distribución normal estándar, transformamos también esas desviaciones estándares en desviaciones normales estándares. Por lo tanto, se modifica la escala. Y esas conversiones las podemos observar también en esta gráfica. Fijémonos, por ejemplo, que una desviación estándar se convierte en la escala z en un valor de 1 o un valor de menos 2 desviaciones estándar en la escala z se convierte en un valor de menos 2. Notemos también que el centro de la distribución es 0, lo cual indica que no hay desviación de la media. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de una distribución normal estándar, esta distribución lo que nos está expresando es la distancia entre un valor particular de x con la media aritmética, pero en unidades de desviación estándares, es decir, en la escala z. Los valores z se encuentran tabulados en una tabla que se conoce, ampliamente conocida como la tabla de las probabilidades de una normal estándar. Revisemos de qué se trata. Como nuestra distribución es simétrica, entonces, ¿qué nos dice el primer valor z? Fijémonos que a la tabla hacia la izquierda tenemos los valores z, que ya sabemos de dónde vienen estos valores. Estos valores vienen de la estandarización y es la transformación de unidades de desviación estándar en unidades de la desviación normal estándar. Entonces van de 0 hasta 3,99. Si el valor z es 0, que en este caso lo tenemos en el centro de la distribución, lo que me dice la tabla es que en este punto de la distribución se acumula el 50% de los datos, es decir, el área bajo la curva hacia la derecha de la media y hacia la izquierda de la media es del 50%. Si, por el contrario, estamos en la escala 3,99, tenemos prácticamente toda el área bajo la curva, casi 1, 0,9999. Ahora bien, recordemos que por regla de Chebyshev decíamos hace un momento que a una desviación estándar, entre una y menos una desviación estándar alrededor de la media, se acumulaba el 68% de los datos. ¿Qué pasa con la escala normal estándar? Miremos cómo se utiliza con la tabla. Si yo quisiera saber entonces cuál es la probabilidad que se acumula entre menos 1 dentro de la normal estándar y 1, ¿qué debo hacer? Pues calcular los valores, entonces utilizo pNORM en R, pNORM, que me calcule la probabilidad acumulada de 1 hacia la izquierda y luego calcule la probabilidad acumulada desde menos 1 hacia la izquierda. Por lo tanto, me deja libre esta área. Esta área representa, cuando hago ese cálculo, pNOR de 1 menos pNOR de menos 1, me da el 68%. Exactamente el mismo porcentaje que establecía la regla de Chebyshev, pero para desviaciones estándares. Las funciones que vamos a utilizar en R para los cálculos de la distribución normal, entonces, son similares a los que ya estamos más familiarizados. Si vamos a cuantificar
la función de densidad, un valor puntual, utilizamos deNORM, de los datos, el valor que estemos hallando, y con los parámetros de la distribución, media y desviación estándar. Si queremos la función de distribución, es decir, la probabilidad acumulada, utilizamos pNORM. Si queremos hallar el cuantil QNORM, y si queremos generar una distribución, queremos generar datos aleatorios de una distribución normal, entonces le pedimos el número de datos que queremos modelar con los parámetros de la distribución, en este caso media y desviación estándar. Veamos un ejemplo de aplicación de la distribución normal estándar. La longitud de milímetros de una determinada población sigue una distribución normal con media 3 y desviación 5. Me piden ahora calcular la probabilidad de que un individuo mida 6 milímetros o menos. Lo primero que voy a hacer es tipificar la variable, es decir, expresar este valor que me están pidiendo, expresarlos en la escala Z o en la escala de la normal estándar. ¿Qué hago? A 6 le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. Esto me da un valor Z de 0,6. ¿Qué quiere decir? En la escala natural de la variable, que son 6 milímetros, representa 0,6 en la escala Z. Ahora, ¿qué debo hacer? Buscar cuál es la probabilidad que acumula a la izquierda este valor de 0,6. Miremos la tabla. Aquí tenemos entonces nuestra tabla. Recordemos que hacia la izquierda tenemos todos los valores Z, es decir, todos estos valores Z representan los percentiles de la distribución normal estándar. Y algo también muy importante, los valores que vemos al interior de esta tabla, todos estos valores representan que áreas bajo la curva acumulados hacia la izquierda. Por lo tanto, representan probabilidades acumuladas hacia la izquierda a determinado punto. ¿Qué quiere decir? Una vez tipificado mi valor 6 milímetros, que es el que me está pidiendo el problema, lo he transformado a una escala Z que representa 0,6. Cuando busco en la tabla 0,6, me dice que hasta ese punto, de ahí hacia abajo, ese valor acumula el 72%. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que un individuo mida 6 milímetros o menos es del 73%. Vamos a ver cómo se resuelve este mismo ejercicio en R. En R es mucho más sencillo de realizar porque no es necesario estandarizar. Entonces utilizo la función pNORM, que C, al igual que la binomial o que la uniforme, P la utilizo cuando voy a hacer o voy a calcular la probabilidad acumulada. Seguidamente utilizo Q igual a 6, que es el valor que quiero hallar, la probabilidad de que mida 6 o menos milímetros, y seguidamente expreso los parámetros de la distribución, en este caso media 3, desviación estándar 5, y por defecto quiero que sea lower tail true, es decir, si acumule la probabilidad hacia la izquierda. Esto me da un valor de 0,7257, que es exactamente el valor que tengo tabulado. En Excel se utiliza la función distribución normal n. Exactamente incluyo los mismos valores, el que voy a hallar, los parámetros de la distribución, 3, 5, y le digo, y hay un argumento lógico que debo decirle verdadero para expresarle que sí acumule los valores a la izquierda. Otra manera también que tenemos de hacerlo es usando el valor estandarizado Z. En este caso, vuelvo y utilizo pNORM y ya no coloco el valor de 6 milímetros, sino su relativo en la escala normal estándar, que es 0,6. Y hay algo interesante, como ya está en la normal estándar tiene otros parámetros de distribución, que es media 0 y desviación 1, y lower tail, nuevamente true. Tanto la media igual a 0 como la desviación estándar 1 como lower tail true vienen por defecto, es decir que yo podría expresar pNORM de Q igual a 0,6, cierro paréntesis, y si no le coloco o si no le expreso los parámetros de la distribución, él asume que yo estoy haciendo el cálculo para la distribución normal estándar. Lo mismo sucede para Excel, pero en este caso utilizo otra función que se denomina distribución normal estándar. Coloco 0,6 y solo debo colocar verdadero. Solo coloco 0,6, que es el valor estandarizado,
y él asume, como estoy utilizando la función de la distribución normal estándar, él ya asume que los parámetros de esa distribución es media 0 y desviación 1. Con esto damos por terminado el tema de distribuciones de probabilidad. Ya hemos revisado todas las distribuciones, hemos definido una distribución de probabilidad discreta, en este caso un proceso Bernoulli, una variable tipo Bernoulli. Hemos también hecho algunos ejercicios sobre distribución binomial, conceptualizado también sobre distribución de Poisson y finalmente terminamos con las distribuciones de probabilidad uniforme y distribución normal, que hacen referencia a distribuciones de probabilidad continua. Los invito entonces a terminar con los ejercicios de esta unidad.